Hola, mi nombre es Soledad Marton y pertenezco al Departamento de Histología y Embriología y a continuación les voy a presentar la clase de biomembranas que la he dividido en dos partes. Les presento la primera parte. La célula es la unidad fundamental mínima de la vida. Es así que en el universo podemos encontrar organismos pluricelulares y en esta figura se ilustra una neurona del cerebelo que corresponde a un organismo pluricelular que tiene un gran árbol dendrítico y su axón y el soma y tiene un gran tamaño. Esta neurona pertenece a un organismo en el cual hay muchos otros tipos celulares que tienen una forma y una función muy distinta. En cambio, aquí al costado se ilustra otra célula de menor tamaño que se corresponde con un organismo unicelular de vida simple que es la paramecia. Como ven, tiene una forma bien distinta, redondeada y tiene especializaciones en la membrana, característicos. La gran variedad de organismos vivos dificultó estableció una dificultad a la hora de poder definir aquellas características que definían a los organismos vivos como tal. Es así que incluso hasta los organismos vivos pueden variar hasta en sus requerimientos metabólicos. Por ejemplo, hay bacterias que requieren oxígeno para vivir y en cambio hay otras bacterias para las cuales el oxígeno es tóxico. Sin embargo, se pudieron identificar ciertos moléculas y procesos que son comunes a todos los seres vivos. Por ejemplo, todos los seres vivos tienen una molécula de ADN en la cual guardan su información genética. Esa molécula de ADN, cuando el organismo va a replicarse, debe ser replicada mediante proceso de replicación y para ello se requiere un molde de DNA, o sea, se copia a sí misma. ¿Tá? A su vez, el material genético es importante porque contiene los genes. ¿Tá? Esos genes son transcriptos a moléculas de ARN. En las moléculas de ARN luego, si bien algunas pueden funcionar como tales, otras pueden ser sintetizadas a proteínas. Y las proteínas son constituyentes estructurales fundamentales de la célula. Por ejemplo, son esenciales para formar el citoesqueleto, para formar enzimas del metabolismo. Cada proteína va a tener su función. Todas estas moléculas y estos procesos están envueltos en una membrana plasmática y esto es otra de las características que define a los seres vivos como tales, la membrana plasmática, porque la membrana plasmática permite que estos componentes estén concentrados en el interior y protegidos del exterior celular. Entonces, la membrana plasmática recibe la información del exterior y permite el ingreso y el egreso de metabolitos y a su vez es esencial para permitir el crecimiento y los movimientos celulares. ¿Tá? Sobre las membranas biológicas es que vamos a tratar esta clase. Las membranas biológicas no son visibles con el microscopio óptico. En esta diapositiva se observan 3 tipos celulares por lo menos y que están coloreados con hematoxilina y eosina y en esta figura se observa un adipocito con su núcleo celular y sin embargo no se observa la membrana celular. Sí se observan la silueta de la célula. Aquí se observa un ovocito donde podemos ver su gran tamaño, su núcleo, pero no vemos la membrana plasmática, porque la resolución del microscopio no lo permite. Y aquí también vemos una célula muscular con sus núcleos, pero no vemos
tampoco, si bien vemos la silueta, no vemos la membrana plasmática. La membrana plasmática sí la podemos ver, o las biomembranas, o las otras membranas de otros organelos, las podemos ver con el microscopio electrónico. ¿Cómo la vemos? Aquí tenemos el exterior y aquí vemos el citosol. Vemos que la membrana se ve como si fueran tres láminas. Una electrón densa, una electrón lúcida y otra electrón densa. Esta estructura trilaminar se corresponde a una bicapa lipídica, cuyas cabezas se ven como electrón densas, las colas de los ácidos grasos se ven electrón lúcidas y las cabezas de la segunda monocapa se ven electrón densas. Esta coloración es debido a la impregnación con el tetróxido de osmio. El tamaño que tienen las membranas plasmáticas las membranas biológicas fue determinado con esta tecnología y se vio que medían entre 5 y 8 nanómetros. Los organismos vivos podemos identificarlos en tres dominios, o sea, los seres vivos se dividen en tres grandes dominios: el dominio de las bacterias, las arqueas y los eucariotas. Las bacterias y las arqueas son organismos que pueden ser considerados ambos como procariotas, porque tienen un núcleo primitivo, o sea, cariota significa núcleo y pro antes de. Tienen un único compartimento que está delimitado por la membrana plasmática, como ya mencionamos. Sin embargo, los eucariotas tienen en general mayores tamaños. El DNA está contenido en el núcleo celular y tienen diversos organelos citoplasmáticos, además de tener un citoesqueleto bien desarrollado. En esta figura se ilustra un esquema de cómo de los organelos de la célula eucariota. Se puede observar la membrana plasmática en negro, en blanco aquí dentro todo lo que es el citosol y los organelos membranosos, que voy a pasar a señalar al núcleo que está todo aquí coloreado en marrón y su envoltura nuclear en verde. Vemos que está formada por una doble membrana y está en continuidad con el citosol mediante poros nucleares. La membrana de la envoltura nuclear se continúa con la membrana del retículo endoplasmático, coloreada acá con este celeste clarito, y aquí en este mismo color se muestran todas las cisternas del retículo endoplasmático que están en el citosol. Con rojo se colorea el Golgi, que es otro organelo membranoso. No es el objetivo de esta clase describir estos organelos, entonces solamente me voy a limitar a mencionarlos. Aquí tenemos a la mitocondria con su doble membrana, su membrana externa y su membrana interna, y las crestas de la membrana interna, los lisosomas, los peroxisomas y las vesículas. ¿Cómo es que se originaron estos organelos? Se plantea que el núcleo, el retículo endoplasmático, el Golgi, las vacuolas y los lisosomas, todos ellos forman lo que es un sistema están comunicados mediante un sistema de transporte vesicular. Y se plantea que tuvieron un origen en común. La célula precursora de los eucariotas se postula que es una célula procariota y que perdió su membrana y que en la región de la membrana plasmática que estaba unido al DNA
fue invaginada y envolvió lo que era la molécula de su genoma y luego dio lugar a las vesículas del retículo endoplasmático. Posteriormente, esa membrana se separó de la membrana plasmática, dando origen al núcleo y al retículo endoplasmático. Luego, estos organelos dieron lugar al Golgi, a los lisosomas y otras vesículas. Sin embargo, la mitocondria tendría un origen distinto. Se piensa y se cree que la célula eucariota antigua fagocitó no sería fagocitar, sería introdujo dentro de sí una célula procariota aerobia antigua. Esa célula procariota vivió junto con la célula eucarionte antiguo en endosimbiosis, de manera tal que se vieron favorecidos ambos tipos celulares con este proceso, y posteriormente algunos genes de la célula procarionte aerobia fueron incorporados en el núcleo. Esta teoría explicaría el hecho de que la mitocondria tiene dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, y luego también explicaría que la mitocondria también tiene DNA y que tiene todos los componentes necesarios como para realizar la síntesis proteica a partir de ese ADN. ¿Cómo están formadas las biomembranas? Bueno, las biomembranas están formadas por lípidos, proteínas y glúcidos. Los lípidos de membrana, los lípidos en general son moléculas anfipáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una cabeza hidrofílica y que tienen extremos hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir que tiene una cabeza hidrofílica? Que esa cabeza es polar. Las moléculas polares se caracterizan por presentar en su molécula cargas o cargas parciales positivas y negativas, dipolos. Entonces a esas moléculas se les dice que son polares. Por ejemplo, el agua es una molécula polar porque el oxígeno, el oxígeno, que es más electronegativo que el hidrógeno, tiene una carga parcial negativa y el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Eso hace que las moléculas de agua puedan formar interacciones electrostáticas con otras moléculas polares y además puede formar interacciones de hidrógeno. De manera tal que al interaccionar con esas moléculas, esas otras moléculas pueden entrar en solución con las moléculas de agua. En cambio, las moléculas apolares no tienen cargas parciales, no tienen una distribución asimétrica de cargas, sino que tienen una distribución homogénea. Entonces, no pueden formar interacciones electrostáticas con las moléculas de agua y no serían solubles en los solventes polares o acuosos. Esto provoca que al ser moléculas anfipáticas, que las cabezas de los lípidos estén en contacto con los solventes acuosos y que las colas, que son hidrofóbicas, permanezcan en el interior del solvente. Y en el interior se junten entre ellas y permanezcan alejadas del disolvente polar. Eso hace que formen micelas. En cambio, si los lípidos de membrana tienen una forma cilíndrica, como es en el caso de los fosfolípidos, que tienen dos colas
de ácidos grasos, entonces tienen esta forma cilíndrica, tienden a formar bicapas con las colas de los ácidos grasos unidas entre ellas y no expuestas al solvente acuoso y con las cabezas expuestas al agua. Esta propiedad es en la que se basan las membranas. O sea, las membranas están formadas por una bicapa lipídica. Esa bicapa, para evitar el contacto con el solvente, las bicapas lipídicas tienden con los solventes acuosos, esas bicapas lipídicas en soluciones acuosas tienden a sellarse y formar vesículas. Las mismas fuerzas que provocan que los lípidos permanezcan unidos dentro de la bicapa lipídica son las que provocan el sellado. El movimiento de los lípidos en las bicapas lipídicas puede ocurrir mediante difusión lateral, por flexiones de las colas de los ácidos grasos o por rotación. El movimiento de un lípido de un lado al otro de la capa lipídica no es un proceso favorable porque, como dijimos, las cabezas son polares y tienen que atravesar la región donde se encuentran las colas de los ácidos grasos, que es hidrofóbica. Entonces, este fenómeno es un fenómeno raro y que en general está catalizado por enzimas, las lipasas o escramblasas, que requieren la hidrólisis de ATP. Hay distintos tipos de membranas. Hay distintos tipos de lípidos de membranas. Vamos a destacar a los fosfolípidos, que son los más abundantes, y dentro de ellos tenemos a los fosfoglicéridos y a los esfingolípidos, a los glicolípidos y a los esteroles. Los fosfolípidos están formados por dos colas hidrocarbonadas y un grupo fosfato. En los fosfoglicéridos, la unión entre las colas hidrocarbonadas y el grupo fosfato ocurre mediante una molécula de 3 carbonos, que es el glicerol. A su vez, el grupo fosfato está unido a otro grupo que en este caso es una colina que forma la cabeza. Este grupo puede variar según los fosfolípidos. En algunos casos es un azúcar de inositol y pueden estar formados por también otros grupos. Las colas hidrocarbonadas pueden tener un tamaño también variable, de 14 a 24 moléculas de carbono, y pueden también tener variaciones en el grado de saturación. ¿Qué quiere decir el grado de saturación? Nos referimos al número de doble enlaces que tiene esta molécula. Normalmente, si la molécula está saturada, no presenta dobles enlaces. En cambio, una molécula insaturada presenta algún doble enlace, en este caso 1. Y eso, la presencia de doble enlace le provoca una torsión a la molécula de ácidos grasos, con lo que le va a dar ciertas características a esos fosfolípidos, que veremos más adelante, y esas características van a afectar propiedades de la membrana, como ser la fluidez. Bueno, como dijimos, los fosfoglicéridos tienen una molécula de glicerol de 3 carbonos uniendo las colas hidrocarbonadas con las cabezas que tienen el grupo fosfato y otro grupo unido. En cambio, en los esfingolípidos no tenemos ese grupo glicerol, sino que vamos a tener una esfingomielina que consiste en una molécula de ácido graso que tiene
2 grupos hidroxilo y un grupo amino. ¿Tá? Sin embargo, estos, tanto los fosfoglicéridos como los esfingolípidos son fosfolípidos ambos porque tienen un grupo fosfato y lípidos. Los glicolípidos, en cambio, no tienen un grupo fosfato y tienen una molécula de esfingosina, ¿tá? A la cual se une una molécula de ácido graso y a ella misma se unen grupos glucídicos. En este caso, la galactosa, o pueden tener otros grupos de azúcares unidos a la molécula de esfingosina. El colesterol es otro lípido de membrana que está formado, deriva de los esteroles y está formado por una región rígida de anillos de carbono y un grupo polar, hidroxilo, y una pequeña cola hidrocarbonada, que es apolar. El colesterol se intercala entre los otros lípidos de membrana y en general el grupo la cabeza polar queda en contacto con las cabezas de los fosfolípidos, que también son polares, y el anillo, los anillos, la estructura rígida de varios anillos queda en contacto con las colas hidrocarbonadas junto con la cola hidrofóbica. Bueno, los lípidos de la membrana la composición de la membrana la composición de estos lípidos de membrana va a determinar las propiedades de la membrana. Por ejemplo, si la membrana tiene ácidos grasos saturados, que como dijimos no presentaban esos dobles enlaces y por consecuencia no presentaban esta torsión, las membranas se van a empaquetar de manera más rígida y por consiguiente van a ser menos flexibles. Sin embargo, también las membranas que tienen ácidos grasos, que tienen colas, las membranas que tienen lípidos con ácidos grasos que tienen colas de menor tamaño, también van a ser más fluidas. La temperatura afecta lo que es la fluidez. Como sabemos, la temperatura es calor y el calor le da movimiento a las moléculas. Entonces, cuanto más movimiento tengan esas moléculas, van a tener más fluidez. Entonces, el colesterol puede estabilizar a las membranas en extremos de temperatura. Por ejemplo, si la temperatura es muy elevada, las moléculas se mueven y tienden a fragmentarse. Si el colesterol, al estar intercalados entre los lípidos, disminuye ese movimiento y las mantiene estables a altas temperaturas. A bajas temperaturas, lo que tienden las membranas es a gelificar. Entonces se disminuye mucho el movimiento y quedan casi formando geles. La presencia del colesterol también a temperaturas muy bajas, donde la membrana tendería a quedar en forma de gel, aumenta la fluidez a esas temperaturas bajas. También el colesterol afecta lo que es la permeabilidad de membrana, evitando que las membranas sean más permeables a pequeñas moléculas, o sea, las hacen menos permeables a pequeñas moléculas hidrosolubles. La composición de los fosfolípidos de membrana es muy variable. Es muy variable tanto en diferentes tipos celulares que se corresponden a un mismo organismo. Por ejemplo, la membrana plasmática de el hígado es bien distinta a la composición que tiene la membrana plasmática de los glóbulos rojos
o de la mielina. La membrana plasmática del hígado, por ejemplo, tiene menor cantidad de colesterol que la de los glóbulos rojos, pero sin embargo, estas membranas plasmáticas tienen mucha más cantidad de colesterol que una bacteria, que es un organismo completamente diferente y que no tiene. Incluso la composición de los lípidos varía dentro de las membranas dentro de un mismo tipo celular. Por ejemplo, la membrana de la mitocondria tiene muy poco colesterol en relación a lo que es la membrana plasmática y tiene un poco menos colesterol que el retículo endoplasmático. Vemos que la membrana del retículo endoplasmático tendría una cantidad intermedia de colesterol entre la mitocondria y las membranas plasmáticas. Bueno, un razonamiento similar, una comparación similar podemos hacer con el resto de lípidos de membrana. La membrana plasmática es asimétrica en cuanto a su composición de fosfolípidos, en primer lugar. Después vamos a ver que también es asimétrica en cuanto a la composición de proteínas. Vemos que hay algunos fosfolípidos que se encuentran casi exclusivamente en el lado citosólico y otros fosfolípidos que se encuentran solo en el espacio extracelular. Voy a mencionar, por ejemplo, a los glicolípidos. Los glicolípidos si bien son sintetizados son adicionados en el Golgi y se localizan en la membrana externa. En cambio, el fosfatidilinositol, que es un fosfolípido que es muy importante para lo que es la señalización celular, se encuentra exclusivamente en el citosol. La fosfatidilcerina es otro fosfolípido que tiene carga negativa y también se encuentra exclusivamente en el citosol. De hecho, cuando la célula muere, no puede mantener la fosfatidilcerina en el lado citosólico porque carece de flipasas, que son las enzimas que se encargan porque las flipasas ya no tienen en la energía como para hacer el movimiento de flip-flop de la fosfatidilcerina y entonces las cabezas de fosfatidilcerina quedan en la membrana, en el exterior, en la cara extracelular de la membrana plasmática. La presencia de fosfatidilcerina es una señal para que los macrófagos, por ejemplo, reconozcan a las células apoptóticas o restos de membrana y los fagociten. La síntesis de fosfolípidos ocurre en la cara citosólica del retículo endoplasmático. En el retículo, en esa cara es que son adicionados y luego las escramblasas reparten los fosfolípidos de membrana de forma de que en la cara que da al lumen quede igual composición. Sin embargo, aún en el retículo endoplasmático, los fosfolípidos tienen una distribución aleatoria en la membrana, en lo que es la membrana. Una vez, por ejemplo, que llegan a la membrana plasmática, allí se localizan las flipasas que son capaces, por ejemplo, de traslocar la fosfatidilcerina hacia el lado citosólico de la membrana plasmática y, por ejemplo, otros fosfolípidos hacia el lado extracelular de la membrana plasmática. Como se mencionó anteriormente, las membranas del retículo endoplasmático, del Golgi, de los lisosomas y la membrana plasmática forman parte de un sistema que se comunica mediante vesículas extracelulares. Como dijimos,
la cara citosólica del retículo endoplasmático es que se produce la síntesis de fosfolípidos. Y esos fosfolípidos viajan mediante vesículas hacia otros organelos membranosos de manera tal que alimentan las membranas de esos otros organelos membranosos. Así como dijimos que los fosfolípidos tienen una distribución asimétrica en la membrana plasmática también presenta una distribución de algunos lípidos y proteínas que tienden a agruparse entre sí, por ejemplo, esfingolípidos, colesterol y proteínas de señalización. Por ejemplo, aquí vemos proteínas transmembranas que pueden ser receptores y otras que se acumulan en dominios ricos en estas tres tipos de moléculas, ¿no? Esfingolípidos, colesterol y proteínas. Estos dominios ricos en estos componentes se les llaman balsas lipídicas. Y el hecho de que estos componentes permanezcan más juntos, formando dominios, le representa una ventaja para lo que es la señalización celular. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esos dominios se visualizan aquí en una microscopía de fuerza atómica, en estas regiones que se ven en rojo. Como los esfingolípidos tienen colas más largas que los otros lípidos de membrana, las balsas lipídicas sobresalen a lo que es el resto de la membrana plasmática. Bueno, aquí voy a finalizar la primera parte de esta clase y a continuación voy a dar la segunda parte que se corresponde con las proteínas de membrana y otros procesos vinculados a las membranas biológicas.